Lo que sí que es una realidad es que el Hospital General ha implantado un nuevo programa médico para la mejora de la detección de las depresiones en las consultas de atención primaria. Este programa, además, se implanta por primera vez en la Comunidad Valenciana y es bastante pionero en el conjunto de España. Tiene un carácter colaborativo, así se nos presenta al menos, ya que la base de su funcionamiento son los equipos voluntarios de médicos y enfermeros de primaria y de salud mental. Vamos a conocer más detalles. Detectar y diagnosticar con precisión las depresiones mayores en las consultas de atención primaria. Este es el objetivo del Departamento de Salud Valencia Hospital General, un departamento que ha puesto en marcha un novedoso programa médico que se implanta por primera vez en la Comunidad Valenciana y que se presenta con un marcado carácter colaborativo en cuanto a profesionales médicos y personalizado respecto al paciente. Está en lo que nosotros llamamos el gestor del caso. Es decir, queremos hacer un tratamiento individualizado a ese paciente, absolutamente individualizado. Pero necesitamos a alguien que gestione todo ese tratamiento. Ese alguien nosotros lo hemos establecido en el enfermero o enfermera de atención primaria. La clave de este proyecto es que desarrolla la confianza del paciente en la ayuda profesional como elemento indispensable para el comienzo de la recuperación. Para ello se incide en dos aspectos. El primero es que no todas las personas con depresión necesitan acudir al psiquiatra. Y el segundo, que el personal de enfermería, su médico y los servicios de salud mental se encuentran coordinados. Un deprimido siempre magnifica los problemas, siempre ve montañas. A lo mejor no. Le vamos a decir un poco la gravedad o no de esos problemas y las posibles salidas, porque todo problema tiene varias soluciones. Para poner en marcha este proyecto puntero se han creado grupos de trabajo voluntario. El programa formativo ha consistido en una serie de talleres desarrollados durante los meses de enero a marzo de 2014 sobre materias de salud mental y más específicamente sobre la depresión.